¿ya? Entonces, anticipadamente, madres, felicidades, ¿ya? Desde Chile. Estoy hablando aquí como chileno. Después en agosto le hablo como tico. ¿Eh? Pero es el día en donde ellas están ahí siendo homenajeadas. Como dicen por ahí, hay que siempre saludar y recordar a las madres. Ya es importante. Pero se transforma a veces, eso es como en un cliché, ¿verdad? Es como para no regalarle nada en el Día de la Madre. Pero tiene que ser algo que realmente salga ahí del corazón de cada uno de ustedes, el tenerlas ahí en sus oraciones y en sus visitas, visitarlas, ¿ya? Aprovecharlas, porque después no llore. Ah, es que la ha hecho tanto, aproveche la hora que la tiene, visítela, ya es importante, llámela si no puede visitarla. Entonces en Chile están ahí en esas, ahí celebrando, y nosotros aquí estamos estudiando el libro de Mateo. Entonces, si usted tiene su Biblia, puede abrirla en el libro de Mateo. Sean todos bienvenidos esta mañana, Calvary Cela, y esperando que puedan tener aquí con nosotros un buen tiempo estudiando la palabra, que Dios les pueda hablar a sus corazones. Hay algo que siempre me ha llamado la atención, sobre todo en este último tiempo, y al ver a la iglesia del Señor, al cuerpo de Cristo, evangelizándose, ¿ya? No evangelizando afuera, sino evangelizándose dentro del cuerpo de Cristo. Y eso siempre me llama la atención porque son siempre estos grupos que a veces dicen que ellos tienen la verdad o tienen la última revelación, o que si usted no cree tal doctrina que la que creen ellos, entonces usted está equivocado. Entonces, por eso es importante, y yo lo comentaba el jueves, saber lo que creemos y por qué creemos. Entonces, un tiempo a esta parte uno ve ciertos movimientos que se levantan, ¿ya? Algunos muy ortodoxos, pero muy muertos a veces en su letra, ¿ya? Pero también a veces están los otros extremos. Entonces debemos siempre ver el balance que el Señor nos da en su palabra. Entonces la gente a veces pregunta, bueno, ¿cuál es su posición con respecto a cierta doctrina en particular? Y no sé si ustedes han oído hablar de la doctrina del calvinismo o el calvinismo como tal, aunque no es la doctrina de reformada, es la doctrina de lo que creen en cierto punto de la salvación, que Dios ya diseñó todo y que los elegidos están. Entonces nos preguntan a nosotros a veces cuál es su posición. Bueno, el jueves voy a estar hablando de cuál es nuestra posición. ¿Cómo vemos nosotros esa doctrina? Si realmente es una doctrina bíblica o es una doctrina del razonamiento humano, y dejarlo claro para que nosotros podamos tener en cuenta. Y a veces estos son los grupos que siempre tratan de provocar división en el cuerpo, trayendo esta doctrina nueva, trayendo esta enseñanza nueva o trayendo esta revelación nueva. Nosotros siempre nos vamos a tratar de mantener en el balance de la Biblia, la palabra de Dios, no irnos a los extremos, que generalmente los extremos son peligrosos. Entonces, mantenernos ahí en eso. Entonces, si Dios lo permite, el jueves vamos a empezar los últimos estudios de doctrina para luego ya retomar el libro de Jeremías en el capítulo 32, donde nos quedamos. Entonces, pero vamos a estar hablando un par de semanas acerca de esta doctrina que lamentablemente a veces ha provocado más daño ah, que bendición. En realidad, ha provocado más inseguridad que seguridad en Cristo Jesús. Entonces vamos a ver qué dice la palabra de Dios con respecto a eso. Entonces por ahora vamos a irnos al capítulo 18. Vamos a pasar rápidamente por los versículos que ya hemos mirado, comenzando ahí en el versículo 2 en adelante. Recuerden, este es el cuarto discurso de nuestro Señor Jesucristo.
ya que Él dio. Y lo importante aquí para nosotros es poder ver que el Señor ha ido esbozando una línea en donde ha enseñado ciertos principios básicos. Primero en el capítulo 5 al 7 habló del Sermón del Monte y está hablando ahí de los principios del reino, cómo se deben vivir. Luego en el capítulo 9 al 10, el Señor habla acerca de la provisión y del costo personal de seguir a Jesús. Ahora aquí, en el capítulo 13 después, vemos cómo el Señor habla del programa del reino en parábola. Y ahí lo que vemos más bien es una infiltración de falsas doctrinas a la iglesia. Y en donde lamentablemente hay muchos que van a ser engañados. Y en este discurso en el que estamos aquí, está hablando de la ética cristiana. ¿Cómo debemos nosotros comportarnos? ¿Cuál es nuestra responsabilidad mutua en el reino de Dios? Hay algo que debe caracterizar la vida de un discípulo, la vida de un creyente, y es humildad. A la vez debe haber un cuidado amoroso y tierno entre uno y otro. Y lo tercero, debe haber un perdón. Ya debemos estar siempre abiertos al perdón, y vamos a estar hablando de eso en este capítulo, probablemente no este día, el próximo domingo, de cómo se debe manejar el perdón, ¿ya? Como creyentes, de qué manera debemos manejar el perdón de acuerdo a los principios bíblicos, de qué manera debemos afrontar esa situación en nuestra vida y en el cuerpo de Cristo. Pero aquí en el capítulo 18 el problema era quién es el mayor en el reino de los cielos, ¿se acuerdan? El concepto de los discípulos era ese, esta lucha de poder, lamentablemente. Y en el versículo 2 el Señor dice, llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, de cierto digo, que si no os volvéis, o sea, si no se convierten, si no cambian de opinión, el arrepentimiento primero parte en nuestro corazón y mente, de ahí es donde parte. Luego eso se traduce en acciones, obviamente. Pero hay que cambiar, es el cambio de mente, es el girar. Bueno, el Señor le dice, tienen que cambiar de esta opinión que ustedes tienen, de esa grandeza que ustedes están deseando y anhelando, que no es parte del reino de Dios. Y os hacéis como niños, como un niño pequeño. Dice, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Entonces habla de dejar el orgullo, dejar la envidia, la competencia, la lucha. ¿Ya? El tratar a veces de creerse más que los demás, y el Señor dice, no, esto se trata de humildad, se trata de servicio. Y como miramos ahí en características de los niños, vamos a pasar rápido por esto, si usted quiere retomarlo puede escuchar el estudio del domingo pasado. Los niños tienen características muy particulares que nos pueden ayudar a identificar la forma en que nosotros nos estamos comportando. Habla de que los niños son sencillos, sin complejidad, sin subtítulos, sin letra chica. ¿Ya? Los niños son así. No hay letra chica en los niños. No hay ese complejo de querer demostrar algo que no es. Ahora, si los niños comienzan a demostrar algo que no son, hay que ver de dónde lo aprendieron. Porque ellos copian, aprenden. Igual, querámoslo o no, yo sé que a lo mejor algunos si quiere se puede tapar los oídos, pero todos nosotros somos pecadores. Y nuestros hijos también. Yo sé que a veces la gente dice, no, mis hijos son muy buenos. Sí, cuando usted los ve. Esa es la verdad. Y lamentablemente a veces se nos olvida eso. Pero aquí habla de que estos niños son sencillos, simples, indefensos, sin recursos, sin preocupación, dependientes. De esto es lo que el Señor está hablando. Si no fueran como estos niños que dependen completamente de su Padre, así como nosotros debemos depender de nuestro Padre Celestial, no van a entrar al reino de los cielos. Es lo que el Señor está diciendo aquí. Dependemos de la gracia de nuestro Padre que está en los cielos.
Y luego fíjense en el verso 6, donde estuvimos ahí la semana pasada, y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños, a estos niños, ya sea niños pequeños, literal, pero también como niños en la fe. Aquellos nuevos creyentes, un creyente nuevo. Dice, algunos de estos pequeños que creen en mí, mejor les fuera que se colgasen al cuello una piedra de molino, de asno, y que se la hundiese en lo profundo del mar. Entonces, aquí el Señor está hablando claramente, cuidado con hacer tropezar a alguien nuevo en la fe. Debemos, ay, del que vienen los tropiezos, va a decir el Señor aquí. La palabra tropezar es hacer caer, es atrapar, es seducir. Esta es la idea aquí. Es traer a la persona a pecar, es influenciar hacia llevar a alguien al pecado. Entonces el Señor dice, tenga cuidado con esto, con aquellos que están tratando, ¿verdad?, de hacer tropezar a estos nuevos creyentes o a estos niños aquí. Entonces, Dios pone cuidado en los hijos. Y ahí yo creo que a veces nosotros, y vamos a ver eso ahora en un momento también, a veces nosotros tenemos esta idea, este concepto de que yo no, ay, es que Dios no me valora a mí. Vean, Dios está hablando por uno, un niño, que tiene un valor. Y debemos dejar de quitarle el valor a lo que Dios le da valor. Ay, miserable, y la bajo estima. Hey, Cristo te estima en tal forma que murió por ti en la cruz. Por cada uno de nosotros. Lo demás no es bajo estima, es demasiada autoestima porque queremos traer atención a lo que queremos. Entonces aquí el Señor dice, tengan cuidado con estas personas que hacen tropezar porque yo me voy a encargar de ustedes. Y fíjense aquí, hacer que uno tambalee en la fe o pierda la fe es peligroso. Y como les decía al principio, hay iglesias, hay personas que están haciendo tambalear la fe de muchos creyentes. Y nosotros debemos tener cuidado en eso. Cuidarnos de no serlo. Es hablar lo que la Biblia dice. Es la palabra de Dios, no el razonamiento humano el que va a salvar a la gente. No es porque yo entienda una doctrina, sino es porque yo conozca al dador de la doctrina. Es lo primero. Es a Cristo Jesús. Y si conozco a Jesús, entonces voy a comenzar a entender todo lo que el Señor nos ha dejado en su palabra, por medio del Espíritu Santo. Entonces ve aquí el Señor ahí a lo Al Capone, amárrese una cuerda y una piedra de molino y vayas al mar. Es mejor. O sea, Dios toma en serio el hacer tropezar a un creyente. Nosotros también deberíamos hacer lo mismo, tomarlo en serio, hacer tropezar a un creyente. Ahora, ¿quién es el creyente más próximo que tiene usted a su lado? Bueno, tenga cuidado de hacerlo tropezar. Su esposa, su esposo, sus hijos. Tenga cuidado, porque Dios no va a pasar por alto ese tropiezo que usted pueda hacer o traer a estos creyentes. Entonces, que se ponga aquí, dice, al cuello una piedra de molino. Dijimos que una piedra de molino pesaba, ¿verdad?, un montón de 300 y 800 kilos. Era algo grandísimo ahí. Y fuera lanzado al mar. Vea la importancia de Dios o lo que Dios, a lo que Dios le da importancia. Y es a sus hijos. En el libro de Zacarías, en el capítulo 2, hablando de Israel aquí, hablando del pueblo judío, la nación de Israel, que sigue siendo el pueblo de Dios, quéralo o no, pero es lo que la Biblia enseña. Dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, dice, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Esto es lo que el Señor dice al pueblo de Israel. No sé si alguna vez usted se ha picado el ojo. Bueno, eso es lo que el Señor está diciendo. Si tú tocas a mi hijo, al pueblo, ahora también lo dice con nosotros, cuidado porque me estás tocando el ojo y no lo voy a permitir. No te metas conmigo.
A veces nosotros pensamos que meterse con Dios es hablar mal de Dios, no, es meterse con su pueblo. Porque eso es, llamémosle así, de los brazos, los pies. ¿Se acuerdan en Hechos, el capítulo 9, el verso 4 y 5, cuando el apóstol Pablo iba hacia Damasco e iba a traer a encarcelar a cristianos? Y el Señor le dice, el Señor se aparece ahí a Pablo y Pablo hace la pregunta, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dice, yo soy al que tú persigues. O sea, si perseguimos a los cristianos, estamos persiguiendo a Cristo. Él dice, y lo toma personal. Y ahí sí lo toma personal. Y ahí es donde cada uno debe tener ese cuidado de no hacer tropezar a ningún creyente. Tenemos que tratar de vivir nuestra vida en su palabra. Tenemos que aprender a tratarnos entre los creyentes, tenemos que aprender a relacionarnos como creyentes, tenemos que aprender a solucionar los problemas entre creyentes. ¿Por qué? Porque no podemos caer en esto de que a veces el mundo cae, da un problema y no se habla nunca más. Aquí el Señor va a decir, tengo cuidado. Tenemos que tener cuidado. No pensando tanto en lo que el otro me pueda hacer, sino que cada uno examinarse. Eso es yo. Si estoy haciendo caer a alguien, si estoy haciendo tropezar a alguien, Señor, ayúdame, ten misericordia de mí para no hacerlo. Dame la sabiduría para poder vivir. Entonces el Señor dice aquí, en el verso 7 y 9 al 9, hay esta advertencia de juicio del mundo, dice, ya de la gente que no ha sido regenerada todavía por los tropiezos. Porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Y aquí es lo que el Señor está trayendo, es que ellos, pum, reaccionen. Una figura retórica importante, en donde dice, hey, cuidado con el tropiezo. Ahora, si en tu vida hay pecado, dice, córtalo. Sácate el ojo, córtate el brazo, córtate el pie. Imagínate, es algo fuerte. Y esto es lo que el Señor quiere, que ellos presten atención a que el pecado no es algo que no se debe considerar como grave. No importa si es grande, menos o más. No, lo importante es que el pecado nunca debe crecer en mi vida. Nunca debo permitir iba a decir pescado. No, pecado, ¿tá? Pecado crezca en mi vida. Nunca. Y el Señor nos dice aquí, córtalo. Tienes que tomar decisiones y comenzar a desechar, a sacar aquellas cosas que están produciendo en ti una vida de pecado que a la vez está produciendo que otros sean tropezados por lo que tú estás haciendo o como tú estás viviendo. Entonces, mano derecha, pie derecho, ojo derecho, habla de lo importante, de lo mejor. Entonces ahí es donde uno tiene que tomar esta decisión. Esta decisión. Entonces, invertir siempre en lo que es mejor, en lo que agrada a Dios, en lo que trae gloria a Dios. Y el pecado siempre debe ser afrontado en forma radical. Y si usted ha pecado, bueno, arrepiéntase, porque Él es fiel y justo para perdonarnos. O sea, no es que quedamos y ahora qué hago, no, bueno, me arrepiento. Vea lo que dice en Primera de Corintios. Vamos ahí a Primera de Corintios, capítulo 9. Cómo el apóstol Pablo lidiaba con su vida, con su naturaleza carnal. Pues nosotros pensamos que Pablo era así, no tenía lucha, no tenía problemas, no tenía ya la guerra con su carne, sí la tenía.
pero él la afrontaba y él la tomaba de una manera bastante interesante. Fíjense, aquí vamos a leer versículo 24 al 27 del capítulo 9 de Primera de Corintios. Vea lo que dice Pablo. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Y vea el consejo que Pablo les dice aquí. Corred de tal manera que lo obtengáis. Entonces, la vida cristiana es una carrera. Sí, es una carrera. Una carrera también que debemos estar llevando ya para alcanzar a almas para Cristo. Sí. Pero el compromiso de esta carrera es ganar, es llegar al final. No simplemente correr, sino llegar al final. Ahora, ¿cuándo estamos simplemente a veces corriendo o siendo estorbados para correr? Cuando nuestros ojos no están puestos en Cristo. Hebreos 12:1 dice que debemos despojarnos de todo peso que nos asedia, de pecado que pueda estar ahí rondando y tratando de anclarnos a este mundo. ¿Para qué? Para poder llegar al final de esta carrera y decir como el apóstol Pablo, he corrido la carrera. Pablo está diciendo, la gané, porque ahora me espera la corona. Tenía esa convicción. Tenía esa convicción. Entonces Pablo aquí lo que está diciendo es lo que él está viviendo y lo que va a llegar hasta el final de sus días, como dice en Timoteo. Entonces dice aquí, verso 25, todo aquel que lucha, ahora usa otro ejemplo aquí, de todo se abstiene. Tenemos que tener autocontrol, tenemos que tener disciplina, tenemos que tener un entrenamiento. Muchos de los que entrenan y los que hacen deporte, ¿verdad? Tienen sus dietas. Está bien, usted vive su vida como quiera, con sus dietas, pero eso aplica a su vida espiritual. Usted tiene que tener una dieta balanceada espiritualmente, que le haga crecer espiritualmente, en todos los sentidos. Ser disciplinado, tener autocontrol. Es lo que el apóstol dice aquí, de todo se obtiene. Eso es porque yo decido hacerlo. Esa es una decisión, ay, voy a esperar que el Señor me quite esto. No, yo debo. Lea cuando llegue a su casa Efesios 4, versículo 17, hasta el final de ese capítulo. Como Pablo dice, despójense, despójense, despójense. Tenemos una responsabilidad. Entonces Pablo dice aquí, se abstiene de todo. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Esta corona aquí del vencedor. Usted corra para ganar, ¿ya? Luche para recibir el premio, corona. Así que de esta manera corro, no como a la aventura. Y esto es interesante porque hay muchos creyentes que van corriendo sin saber hacia dónde van corriendo. No hay dirección. ¿Ya? Van con incertidumbre, ¿será o no será? Y por eso se mueven de aquí para allá y de allá para acá y buscan esa incertidumbre. Entonces, aquí una percepción clara de su objetivo, de su meta, y ahí usted debe preguntarse, bueno, ¿hacia dónde voy corriendo? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la meta? Bueno, la meta es Cristo. Ese es el enfoque. Y hacia allá debemos correr. Y el apóstol Pablo dice aquí, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, ¿ya? No como alguien que está tirando golpes así como loco, no. Sino que golpeo y el objetivo aquí es para noquear. Porque los que han tenido la oportunidad a lo mejor de boxear o bueno, de tirar golpes, usted sabe que tirar golpes al aire cansa. Cansa. El único que no se cansa es Rocky de tirar golpes, pero todos nosotros nos cansamos. ¿Sabe Rocky así todo golpeado y sigue tirando? Pero cansa. ¿Y sabes qué? Cada vez que usted se cansa, el golpe tiene menor efecto que le llega a dar. Pues aquí el apóstol dice, hey, si va a golpear, golpee para ganar, para noquear. ¿A qué tenemos que noquear, si podríamos decirlo así? Noquea el pecado, un eslogan. ¿Ah? Bueno, nuestras prácticas, sáquenlas.
Déjela fuera de combate, déjela fuera de ahí, de su vida. No las ocupa, no las necesita, aquellas prácticas que nos alejan de Dios. No que ando el vicio, no que, déjelo. Pero son decisiones que tomamos. Luego dice aquí, no golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y esto habla de sometimiento. Someter mi cuerpo, ¿a quién? A Dios. No a mí. Cuando me someto a mí mismo, entonces doy rienda suelta a mi cuerpo, a mi carne. Me someto a Dios y hago la voluntad de Dios. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, descalificado. O sea, ya dejo de ser una persona que puede ser de bendición para otros en el ministerio. Entonces corremos, combatimos. Y esto es lo que usted y yo necesita tener claro en su vida. Entonces Pablo aquí nos deja claro que esto es lo que él hacía. Ahora, combata sus impulsos. Tenemos impulsos, sí, Dios puso deseos y todo lo demás, pero usted puede decirle no. ¿Cuántos oran por dominio propio? La gente dice, Señor, dame dominio propio. El fruto, una de las consecuencias del fruto del Espíritu, Gálatas 5:22, es dominio propio. Oramos por algo que Dios ya nos ha dado. El problema es que no lo queremos ejercer, ejecutar. Me dicen, no, tomes esto. No, gracias, no tomo. Ay, Señor, dame dominio para defender. No, ya está, no. No que la birra, no que no sé lo que le ofrezcan. No que sáquenlo. Tenemos ese dominio propio dado por Dios. Y estamos siendo rendidos, siendo siervos de Él, sometiéndonos a Él en servidumbre, como esclavos del Señor. Entonces, aquí el Señor es lo que dice, corte con aquellas cosas. Bueno, ahí Pablo dice de esta manera, corra, pelee, luche, manténgase firme. Vea lo que dice Filipenses. Filipenses 3. Y esto lo dice Pablo aquí, de este conflicto que usted y yo tenemos. No, verso 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, maduro, así como ya no necesito nada más, ya lo logré. No. Y ese es un error de nosotros. Eso está para cuando usted es joven, que usted cree que las sabe todas, las conoce todas y las puede hacer todas. Pero cuando usted llega a cierta edad se da cuenta que no las sabe todas, no las conoce todas y a veces la vida te da sorpresas, como decía el profeta. Muchas sorpresas. Entonces, ¿en qué estamos? Corriendo. Y debemos proseguir, dice aquí, por si ver si logro hacer aquello para lo cual también ha sido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Ok? ¿Qué es lo que ha llegado hasta este día? ¿Cómo ha llegado usted hasta este día? Bueno, la idea es que hoy lo deje atrás y avance. Déjelo. Cristo ya lo tomó y si Cristo ya lo tomó, tómese de él y siga. Pues la mano del Señor siempre lo va a sostener. Y debe seguir adelante. Deje lo que ya no puede cambiar para atrás. Y confiemos que el Señor se va a encargar. Entonces, prosigo adelante, olvidando, dice, extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nacido por Cristo, la meta es Cristo. Hacia allá seguimos. Y este era el anhelo y el deseo de Pablo, seguir a Cristo hasta el final. No es de otra manera. Entonces, huya de las pasiones punibles, huya de aquellas cosas que usted sabe que no le van a producir nada bueno en su vida. Y eso pueden ser amistades, conocidos, familia. Debe huir. Huir de las tentaciones.
No piense, no, yo soy fuerte, yo puedo resistir esto y puedo ir y ver esto. No, huya. Como José huyó y como Pablo le aconseja a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. No dejes ningún lugar en donde te puedan encontrar. Huye, corre de ahí. Es mejor perder cualquier parte de nuestra vida, cualquier cosa que nos impida correr libremente, que perder la obra de Dios en nosotros, el trabajo de Dios en nosotros. Entonces, debemos nosotros tener ese cuidado y cuidarnos. Recuerde, usted está siendo mirado por gente y usted está siendo de influencia. Oremos para que no seamos mala influencia. Oremos para que no seamos un mal ejemplo. Oremos para que mi vida y mi conducta en realidad lleve a la gente a pensar que no soy cristiano, sino que en realidad podamos demostrar lo contrario. Y eso no lo podemos hacer en las fuerzas de la carne, es en el poder del Espíritu Santo. No es nuestra propia fuerza. Y a veces hipócritamente podemos mostrar una imagen, pero tarde o temprano va a salir, va a salir. Entonces, cualquier persona que sea una mala influencia, cualquier persona que esté siendo un mal ejemplo, Pablo, más bien Jesús va a decir aquí, debe ser sacado, desarraigado del cuerpo. Es lo que el Señor va a decir. O sea, Dios no tolera el pecado. Jesús no toleraba el pecado. Acuérdese, un poco de levadura leuda toda la masa. El campamento puede ser contaminado. Si no se actúa, entonces puede contaminar todo, vida. ¿Cómo se debe actuar? Bueno, radicalmente. Y oramos para que usted y yo renunciemos a aquellas cosas que no producen bendición, o más bien producen tropiezo. Y oremos también para que la iglesia tenga disciplina en la iglesia, la aplique bíblicamente. No en cuanto a la emoción, no en cuanto a que queremos ser buenistas y queremos que al final aceptar a todos y dejar todo tipo de paz. No, tenemos que actuar de acuerdo a lo que la Biblia dice. Ahora, en el versículo 10, vea lo que dice aquí, volviendo aquí a los niños. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Interesante aquí, dice que los ángeles. Bueno, hay algunas personas que piensan que aquí es donde cada uno tiene el ángel de la guarda. Ya, cuando usted era chiquito, si era católico, le enseñaban el rezo, ángel de la guarda, no me desampares, de noche ni de día. Bueno, obviamente habla aquí, pero no está claro si se está refiriendo a eso. Lo que sí sabemos en la Biblia, de acuerdo al libro de Hebreos, en el capítulo 1, en el verso 15, o verso 14 y 15, habla de que estos ángeles son servidores nuestros. Dios los pone ahí. Dice que son espíritus ministradores. ¿Para quién? Bueno, para el servicio a favor de aquellos que están con el Señor. Entonces, hay estos ángeles que nos sirven, que nos ayudan. Y no nos damos cuenta. No necesariamente. A usted no va a decir, no soy un ángel y va a empezar a mover la sala. No. Pero puede ser. Hay personas que a veces, una sola vez en su vida y ya, no los ve nunca más. Dios los usó para algo. Entonces, dice aquí, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Este es el principio. El principio de todo lo que hemos leído es este. Este es el fundamento del por qué el Señor pone esto aquí para los discípulos. Porque Él vino a cumplir un propósito y el propósito es salvar lo que se había perdido. Y vea cómo lo va a ilustrar. En el versículo 12 en adelante, el Señor va a hablar de esta parábola de la oveja perdida. La oveja perdida. Ahí en Lucas 15 es el pasaje
paralelo. Y este famoso pasaje habla de este pastor que deja las 99 para encontrar la que estaba perdida. Esto comienza aquí, esta parábola comienza aquí de una forma de pregunta, una pregunta retórica. Y la respuesta va a ser sí a esta pregunta que el Señor hace. En esa cultura, en ese tiempo, el ser pastor era algo no tan, llamémosle como, no era un oficio que no se hacía, no, era muy común. Era muy común. Y aquí el Señor va a hablarle a estas personas que tenían esa mentalidad. Y algunos veían el pastoreo como un negocio. Pero vamos a ver quiénes eran realmente los del negocio. ¿Qué os parece? Dice el versículo 12. Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Y esto es algo fascinante. A los que son negociantes, está hablando de un margen. Generalmente el empresario habla de márgenes de pérdida. Aquí estamos hablando de que el 100%, el 1% lo pierde. Eso, bueno, está bien, le ponemos, lo arreglamos y seguimos. Esa es la mentalidad del comerciante. El problema está aquí que el gran porcentaje, si no todos los pastores en ese tiempo no eran dueños de las ovejas. Trabajaban para alguien más, un empresario visionario. ¿Ya? En este tiempo tener ovejas era tener lana, como dice la mexicana, plata. ¿Ya? Sí, negociaban, aparte de la lana y todo lo demás. Pero no era algo así como, wow, el que era el pastor, ¿verdad? Decían, wow, este es el pastor. Y generalmente ese pastor no era el dueño de las ovejas. Como no era el dueño de las ovejas, si usted perdía una oveja, usted tenía que pagarla. ¿Ya? Esto no es como trabajar al Estado, que si pierde algo nadie paga. ¿Sí o no? Se perdió, no, pues nunca a nadie paga. No, aquí el empresario, págueme. Yo le pasé esto, págueme la ovejita que se perdió. O demuestre que se la comió el lobo. Entonces, es lo que salía a buscar, con la esperanza de encontrar a esta oveja viva, con el propósito, obviamente, de reintegrarla al redil. Pero si no, bueno, encontrar las pruebas de que pudiera mostrar de que sí, la ovejita se la comió el lobo, se la comió el lobo. Entonces aquí el Señor está haciendo este ejemplo, esta parábola, y le dice, ¿qué les parece a ustedes? Entonces, ser pastor no era algo fácil en ese tiempo. ¿Ya? Y aquí hablando específicamente, nadie se sienta, ya, esto no es personal, esto es de ovejas, vamos a hablar de ovejas, ¿ya? Por aquello. ¿Por qué esto era algo que no era fácil de hacer? ¿Por qué el trabajo de pastor era duro? Primero, las ovejas tienen una característica, no son muy inteligentes. Y vamos a ver varias de estas características. Tienen esa falta de agudeza mental. ¿Ya? Tienen un síndrome, como dirían hoy día. Cuando no saben lo que tienen es un síndrome. Entonces las ovejas eran conocidas por eso. Esa falta de agudeza. O sea, eran tontitas. Es lo que eran aquí. Eran torpes. Notablemente torpes para comprender. Y aquí, obviamente, eso significa que tenían ciertas características que eran parte de ella. Una de ellas es que, como eran medias torpes, deambulaban, se iban, se descarriaban. Y esto es peligroso. Distraídas. Tan distraídas eran que se podían estar ahí y si el rebaño se iba y no se daban cuenta, ahí se quedaban. Ahí se quedaban. Y no
les importaba si el agua era buena o mala. Por eso dice el Salmo que nos llevará a aguas y pastos frescos. Porque el problema en las ovejas es comer de todo. No tienes, esta agua está como media turbia, ¿verdad? Sabe a barro. No, ¿verdad? No. Entonces, les gusta correr a las ovejas, arrancar. Y lo más tremendo es esto. Una oveja no puede sobrevivir sin un pastor. No puede. Hay casos de ovejas, ya por eso digo, nadie se debe sentir, estamos hablando de las ovejas. Las ovejas se caen de espaldas y ahí se quedan. No tienen defensa tampoco. Sí, a veces pueden tirar su patadita y eso, pero ¿usted ha visto alguna oveja gruñendo alguna vez? Los que han tenido la oportunidad de ver ovejas, gruñendo, ladrando o parándose así, ¿qué pasa? No, las ovejas no son así. Entonces las ovejas tienen un problema aquí. Por eso Jesús dice esto en Mateo 9:36, nosotros lo estudiamos, que él miraba al pueblo, miraba a las multitudes con compasión y decía que eran como ovejas dispersas que no tienen pastor. Pastor. Son uno de los pocos animales que no tienen defensa. Otra cosa importante, las ovejas no son para llevar carga. Eso es interesante. ¿Has visto ovejas cargadas así como burro? No, no, ¿verdad? Dan lana, es lo que dan, es lo que dan. Eso es lo que estas ovejas hacen aquí. Las ovejas también tienen otra característica importante, es siguen al líder, siguen al líder, sin importar cuán peligroso sea donde este líder las lleve, las van a seguir. O sea, no tienen sentido de orientación, son indefensas, no pueden levantarse sin ayuda, pero tienen algo. Y hay mucho decir que reconocen la voz de su pastor. Reconocen la voz de su pastor. Su parte, ahí ya, a pesar de todas estas características, ellas escuchan. ¿Y qué dijo Jesús de sus ovejas? Oye su voz, la conocen. Y él conoce a cada una de sus ovejas. Entonces el trabajo de pastor no era algo así como uno digo, wow, aquí sí que fácil con estas ovejas. Las ovejas eran de conformarse con poco, con menos. ¿Por qué? Porque ellas comían cualquier cosa, tomaban de cualquier lugar. Pero a pesar de todo eso, en ese tiempo una oveja era valiosa, tenía valor. Se medía a veces la riqueza por cuánta cantidad de ovejas tenían. Entonces tenían un valor. Si están heridas, las ovejas no se pueden curar por sí solas. ¿Ha visto a veces los perritos que les pasa algo y empiezan a... O un gato, una oveja, se hirió, se hirió. Lo más probable es que si no se curan, no la ayudan, se van a morir. Son seres inocentes. Por ende, requieren mucha atención. Por ende, es fácil que se descarríen, es fácil que se vayan. Ahora vea lo que dice Isaías 53. Trayendo esto ya de lo animal a lo personal, que podemos identificar. Ya encajamos demasiado en eso algunos. Yo en particular. Pero vea lo que el Señor dice aquí en Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos. O sea, no hay nadie que diga, no, yo, jamás. Todos nosotros. Aquí el profeta nos está comparando con ovejas. Y creo que es una comparación muy acertada. Hablando por mí. Hablando por mí. Había un cántico que decía esto. Soy propenso a desviarme, Señor, lo siento. Propenso a dejar al Dios que me amó. Eso pasa. Somos propensos a eso.
Entonces, quiero que vean una cosa aquí. El énfasis de Jesús no es a la necedad de la oveja, a la estupidez de la oveja o a la idiotez de la oveja. El énfasis de Jesús no es ese. El énfasis de Jesús es aquí a la restauración y al recuperar a esta oveja. Este es el énfasis. Es el pastor buscando las ovejas, no la oveja buscando al pastor. Este es el énfasis aquí. Y que es lo interesante, que a pesar de todas las características que las ovejas tienen, el pastor buscaba a la oveja. Bueno, lo mismo Dios con nosotros, a pesar de todo lo que somos nosotros, Él vino y nos buscó. Él vino a salvar, acuérdense lo que leímos, verso 11, que se había perdido. Él vino a buscar aquí. La recuperación de la oveja es el énfasis. El amor que Dios tiene por las ovejas es el énfasis. En este caso aquí, en este pastor. Cómo Dios los ama o las ama. Y esta es aquí la confianza. A veces nosotros y reflexionamos y podemos llegar a decir eso. No, es que a mí Dios no me ama. ¿Quién soy yo entre tanta gente? Aquí está el ejemplo del Señor. A nadie le importa. Y a veces decimos este tipo de cosas. Yo oro, ¿qué me va a escuchar el Señor? Debe estar ocupado. Vea, el ejemplo de esta recuperación de esta oveja nos muestra que sí le importamos a Dios. Esto es individual. La oveja dice que fue a buscar. Las otras las dejó guardadas, pero fue por la oveja. Fue por cada uno de nosotros, de que vino el Señor. Y los que hemos creído en Él, podemos dar gracias a Dios que Él nos salvó. Y dejar de pensar de que Dios no nos ama. Somos valorados por Dios. Vea lo que dice ahí en el mismo Isaías 53. La solución para la oveja descarriada. ¿Cuál es? Todos nosotros, dice en el verso 6, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Y esta es la solución. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, ¿cuál era la solución para salvar, rescatar a esta oveja descarriada? Es que el pastor se hizo oveja y vino a este mundo. ¿Para qué? Para encontrarnos, restaurarnos y llevarnos al Padre. Esto es lo que el Señor vino a hacer. Todos nos descarriamos, sí. Y es por eso que el Señor tuvo que venir. Y esto es lo que el Señor está mostrando aquí. Entonces a veces la gente dice, ay, es que Dios no me ama. Sí. Si usted lee otra vez, ahí mismo, en el verso 5 ahora de Isaías 53, primero dice que todos nosotros nos descarriamos, luego en el verso 5 dice más, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Esta es la solución a la oveja descarriada. La solución a la oveja descarriada no soy yo, la solución a la oveja descarriada es Cristo. Él ya lo hizo, Él vino y murió. Y lo que tenemos que hacer es llevar a la gente a Cristo. Porque todos nosotros somos como ovejas que nos hemos descarriado. Y a lo mejor está descarriado ahorita. Pero vea, Dios hizo todo para que usted pueda estar en paz con Él. ¿Qué fue lo que Él hizo? Él murió por usted y por mí. Murió por usted y por mí. Así dice, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. No es la voluntad. O sea, si alguien se pierde, ¿por qué? No es porque Dios no lo eligió, no. Él decide rechazar. Porque ya Dios hizo todo. ¿Y qué es lo que hizo? Envió a su Hijo a morir por nosotros. Segunda de Pedro 3, verso 9. Dice esto el apóstol. Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué no todos proceden
al arrepentimiento aquí por su negativa a arrepentirse. Esa es la razón. Esa es la razón. Si quieren, me acompañan al Salmo. Vamos a leer en el Salmo y vamos a terminar. Salmo 51. En el Salmo 51, estamos terminando aquí, el versículo 1 al 4. Y este es el gozo que debe y experimenta cualquier creyente, cualquier hombre, ¿ya? Que viene al Señor y se arrepiente. Vea lo que dice en el Salmo 51. Este es David expresando esto aquí, ¿ya? Este es el gozo que se siente cuando alguien vuelve al Señor. Ten piedad de mí, oh Dios. ¿Están ahí conmigo? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la voluntad de tus piedades, borra mis rebeliones. Contexto, David está escribiendo este salmo después que pecó con Betsabé. ¿Ya? Se arrepintió. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Y ahí es donde parte, entendiendo que contra quién hemos pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y luego dice el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, no quites de ti tu Santo Espíritu. Vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Este es el amor de Dios cuando usted se arrepiente. Dios nos perdona por completo. Este es el amor con el cual Dios nos vino a buscar. Un amor individual, un amor paciente, un amor que busca, un amor que se regocija, pero también un amor que ahora nos protege. Entonces, si hemos pecado, ¿qué debemos hacer? Como el salmista, arrepentirnos y tener esa seguridad de que Dios nos va a perdonar. Oremos. Padre, te damos gracias esta mañana por tu amor y por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos desafías. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas, amas, nos muestras tu amor. Mirar la cruz es lo que podemos ver, amor manifestado en Cristo Jesús, recibiendo toda tu justicia para que nosotros pudiéramos tener paz con ese pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia en Cristo. Te pedimos, Señor, que si hemos pecado, Señor, si hemos sido a lo mejor esa oveja descarriada, oramos, Señor, para que nos perdone. Y te damos gracias, Señor, porque si estamos aquí esta mañana es porque tú nos has buscado. Tú no nos has dejado. Tú no nos has abandonado. Tú estás ahí siempre para perdonar, para limpiar, para restaurar. Oro, Señor, si ha sido el caso en la vida de alguno de nosotros esta mañana, que nos perdones, Señor. Tómese ahí usted, cierre sus ojos y tómese un minuto usted. ¿Tiene algo que decirle al Señor? Dígaselo en su corazón. Si tiene que arrepentirse, arrepiéntase. Tenga la certeza de que Dios es fiel y justo para perdonar pecado. ¿Se ha descarriado como creyente o está viviendo la vida que realmente no agrada a Dios? Tómese ese tiempo y Señor, ten piedad, ten misericordia de mí. Perdóname. Límpiame. Lávame con hisopo. Límpiame más blanco que la nieve. Renueva el gozo de la salvación.
Si nuestra vida es una vida amargada, no es porque Dios nos quiere así, porque nuestra comunión con Dios no está bien. Él es el gozo de nuestra salvación, la fortaleza. Y oro, Señor, esta mañana, para que le vuelvas ese gozo en los corazones de aquellos que están amargados, producto de su pecado, o alejados, producto de sus prioridades mal enfocadas. Trae, Señor, esa llenura de tu espíritu, ese mover fresco en esta mañana. Renueva, Señor, ese espíritu afable. Te lo pedimos, Padre. Sana a nuestros hermanos que están enfermos, Señor. Fortalece. Damos gracias, Señor, por don Jimmy, Señor, y oramos por su recuperación. Por cada uno de los que está aquí esta mañana. Llévanos, Señor, con bien a nuestros hogares y úsanos esta semana. Ayúdanos, Señor, a no ser tropiezos. Líbranos de pecar. Ayúdanos, Señor, a no hacer tropezar a ninguno de nuestros hermanos. No al contrario, Señor, ser de edificación para ellos, ser de ánimo para ellos. Te lo pedimos, Padre. Oramos, Señor, y te damos a ti toda la honra y toda la gloria. En nombre de Jesús.